Hola, ¿qué tal? Sí, espero que me oigan. Yo actualmente estoy trabajando en el Centro de Industria 4.0 del Monterrey IT Cluster y estamos haciendo un esfuerzo por incorporar tecnologías de Industria 4.0 y ya muy específicamente estamos trabajando en un centro de inteligencia artificial industrial. El concepto de la industria artificial, el concepto de la inteligencia artificial, sí, no es nuevo, sí. El surgimiento del concepto de industria artificial, de inteligencia artificial, es más o menos de los años 35, 40, sí. Pero formalmente ya surgió la palabra de inteligencia artificial por ahí de los 40, sí, con un investigador de Stanford. Digamos que él fue el que le pone el nombre a este concepto, ¿sí? Posteriormente, conforme los conceptos y la tecnología fueron avanzando, pues se fueron creando, digamos, los primeros esfuerzos de sistemas que trataban de emular, ¿sí?, las acciones que los seres humanos nosotros, ¿sí?, podemos realizar de manera cotidiana, ¿sí? Pero para las máquinas es muy difícil hacerlo. Como les decía, en 1997 sucedió algo muy interesante con una computadora que creó IBM, que se llamaba Deep Blue. Esta computadora logró derrotar al campeón de ajedrez, ¿sí? Ya últimamente, ¿sí?, con la evolución del hardware que actualmente tenemos, ¿sí?, computadoras que en un pedazo de hardware bastante pequeño, ¿sí?, pero con mucho poder de procesamiento y memoria, ¿sí?, ahora es posible realizar las cosas que anteriormente, ¿sí?, anteriormente estoy hablando del 97 para atrás, no podían hacer las computadoras, ¿sí? Entonces, digamos que resurge en este momento el desarrollo de nuevas aplicaciones de la inteligencia artificial, ¿sí? Bien, antes que nada, quisiera saber quiénes de ustedes conocen el concepto o han oído hablar del concepto de inteligencia artificial. Casi todos, ¿sí? Y yo creo que casi todos ustedes han tenido experiencia con alguna aplicación de inteligencia artificial, ¿sí? Google. ¿Quién usa el Gmail? Una buena cantidad. ¿Alguna vez se han preguntado por qué es que no reciben tanto spam? Bueno, Google tiene implementado un sistema, ¿sí?, de inteligencia artificial que permite filtrar todos aquellos mensajes, ¿sí?, que aparentemente, ¿sí?, contienen información que no es información, que es basura, ¿sí? ¿Quién ha utilizado? Bueno, Word hace mucho tiempo introdujo unas figuritas que ayudaban a controlar, ¿sí?, cuando ustedes escribían texto. Es decir, ustedes podían completar frases, o si escribían mal una frase, aparecía un clip, molesto por cierto, ¿sí?, que decía, esa frase está mal escrita, ¿no? O aparecía Einstein, si recuerdan, ¿sí? Pues actualmente no solamente existen estos tipos de correctores para los procesadores de texto, también existen para procesar voz, ¿sí? Ustedes ya pueden tener interacción con aplicaciones que utilizan voz. Y este tipo de aplicaciones les ayudan o los guían a realizar cierto tipo de actividades, ¿cierto? Bien. El concepto de la inteligencia artificial, digamos, que actualmente está dividido en tres grandes
en tres grandes avenidas, ¿sí? La inteligencia artificial general, ¿sí? Que digamos es el sueño que todos los científicos en inteligencia artificial quieren llegar, ¿sí? Es un sistema de computación que puede resolver cualquier problema, ¿sí? Por el momento no tenemos eso. Tenemos inteligencia artificial que se encarga de resolver. Este es un comentario muy importante que tienen que recordar. La inteligencia artificial lo que busca es resolver problemas, ¿sí? Entonces, lo que nosotros actualmente tenemos son sistemas de inteligencia artificial que resuelven problemas muy específicos, ¿sí? Y que trabajan dentro de un ambiente controlado, ¿sí? Con muchos datos, pero que están íntimamente relacionados, ¿sí? Con un aspecto muy específico, ¿sí? Bueno, entonces la inteligencia artificial se puede dividir además en dos subcategorías. Una se conoce como Machine Learning o bien Deep Learning. El Machine Learning esencialmente es una técnica donde las personas le ayudan a la computadora a adquirir conocimiento, ¿sí? Es decir, como a los niños, ¿sí? Se les enseña a tomar la cuchara y a llevarla a la boca, ¿sí? Y esto se hace de manera continua hasta que el niño entiende y sabe cómo lo hace, ¿sí? Por otro lado, el Deep Learning es esencialmente inteligencia artificial, salud, que tiene que tratar, ¿sí? Con ambientes que cambian de manera impredecible, ¿sí? Y entonces, este tipo de inteligencia artificial, vamos a ver más adelante, tiene ciertas características que son deseables bajo cierto tipo de aplicaciones, ¿sí? Que en este momento ya se están trabajando, ¿sí? Antes de seguir hablando de inteligencia artificial, quiero referirme específicamente, porque supongo que ustedes están diciendo, bueno, ¿y en qué momento vamos a hablar sobre logística? ¿Sí? El concepto de industria, para empezar, el concepto de industria 4.0 significa conectar, ¿sí? Todo el flujo de información, ¿sí? Relacionada con todos los procesos de la cadena de suministro, ¿sí? Desde que se adquieren las materias primas, se procesan, se empacan y se envían a la distribución, ¿sí? Dentro de cada uno de esos procesos ustedes van a encontrar, ¿sí? Actividades que son repetitivas, engorrosamente repetitivas, ¿sí? Y entonces ustedes tienen personal en cada uno de estos nodos de la cadena de suministro. Tienen personas haciendo cosas aburridas, desperdiciando el intelecto de estas personas, ¿sí? Pero estas personas tienen que estar metiendo producto en cajas, tiene que estar distribuyéndolo en almacenes, tiene que estar generando facturas, ¿sí? Todas esas son actividades que tienen partes específicas que se tienen que repetir una y otra vez, ¿sí? Entonces, la idea esencialmente es llevar la inteligencia artificial, que está especializada en resolver problemas que se repiten continuamente, ¿sí? Dentro de un rango dentro de los procesos de la cadena de suministro, ¿sí? Esa es esencialmente la idea atrás de tomar esta tecnología e introducirla dentro de los procesos. Ahora sí, ya empieza a tomar sentido lo que le estoy platicando. El proceso esencialmente
de introducir inteligencia artificial dentro de un proceso de cadena de suministro es más o menos el siguiente. Ustedes deben de alimentar los sistemas con información. ¿Qué tipo de información? Bueno, dentro de la cadena de suministro estamos generando en cada momento, ¿sí?, en cada minuto, en cada hora, en cada mes, datos, muchos datos. ¿De qué tipo? Texto. Podemos tener voz, podemos tener números, podemos tener hojas de cálculo, podemos tener notas, ¿sí? Y además, dentro de los procesos de manufactura, tenemos datos de sensores que están continuamente monitoreando las máquinas, ¿sí? Entonces ese es el primer paso que un sistema de inteligencia artificial tiene que resolver: obtener información, ¿sí? Hay un reto muy grande dentro de la inteligencia artificial porque los datos, esos datos, ¿sí?, son de fuentes completamente distintas. A eso se le llama heterogeneidad, ¿sí? Entonces, además de que tiene que alimentarse este sistema con toda esa información, la tiene que procesar y la tiene que relacionar, ¿sí? Tiene que mezclar toda esa información para poder deducir situaciones, ¿sí?, de algún tipo. Este tipo de situaciones pueden estar relacionadas, por ejemplo, con cuellos de botella. Pueden estar relacionadas con el bajo rendimiento del personal, ¿sí? Ustedes pongan a una persona a poner sellos en sobres por 8 horas todos los días, ¿sí?, y que lo haga toda la semana, ¿sí?, pues seguramente lo hará muy bien las primeras 3 horas, pero después empieza a decaer su desempeño, ¿sí? Entonces, toda esa es información, ¿sí? Y la causa del bajo desempeño o de la degradación en el desempeño de esta persona no es porque sea flojo, no es porque sea malo trabajador en términos de trabajo, ¿sí?, sino que quizás no se le están dando tiempos para que descanse, ¿sí?, no se está hidratando. Hay muchas razones. Donde se sienta tal vez no es el mejor lugar, le pega el sol o hace mucho calor, ¿sí? Hay muchísimas razones o circunstancias por las que el desempeño de una persona, ojo, no solo una persona, una máquina o un sistema completo, pueden degradarse con el tiempo, ¿sí? Pero nosotros, para poder determinar las razones bajo las cuales estos individuos o este ecosistema, ¿sí?, empieza a degradarse, ¿sí?, es necesario adquirir información, ¿sí? Bien, pues ya se los dije, recolectamos datos del proceso que nosotros dentro de la cadena de suministro producimos. Posteriormente los tenemos que procesar, es decir, toda la información que extraemos dentro de nuestros procesos, dentro de la cadena de suministro, en muchas ocasiones los datos no todos son buenos. Hay datos erróneos, ¿sí? Porque recuerden, tenemos personal que debe de introducir información manualmente, ¿sí? Hay máquinas que no funcionan con perfección en todo momento. Cuando pasa el tiempo, empiezan a degradarse su funcionamiento y empiezan a generar fallas, ¿sí? Entonces, el procesamiento debe de considerar esas circunstancias, ¿sí? Y debe de tener la capacidad de decir, estos datos parece que no son buenos, es basura, probablemente son fallas, ¿sí?, etcétera. Y una vez que desecha la información que no le sirve al sistema, necesita empezar a generar conocimiento, a generar inferencias, ¿sí?, y empezar a determinar las causas por las cuales el sistema
o la cadena de suministro está fallando, el flujo dentro de la cadena de suministro está fallando, ¿sí? Si ustedes lo piensan como un simple proceso del lazo abierto, ¿sí? Pues es el proceso de la inteligencia artificial, solamente tiene que ver con alimentarlo con información, procesar los datos y generar inferencia, ¿sí? Y esa es una inteligencia artificial fija, suponiendo que los escenarios no cambian, ¿sí? Pero estamos en un mundo donde continuamente hay cambios en el ambiente, la temperatura, la luz, el número de personas que nos rodean, ¿sí? Etcétera. Entonces, un proceso de inteligencia artificial, ¿sí? Que pueda responder, ¿sí? A ese tipo de cambios debe de ser dinámico, ¿cierto? Y entonces debe de tener la capacidad, ¿sí? De autoajustarse a esos cambios, ¿sí? De modificar su comportamiento conforme suceden los cambios, ¿sí? Y por eso es que después de la inferencia determina automáticamente este sistema de inteligencia artificial si es que debe de ajustar su comportamiento, ¿sí? Y el juego tiene que empezar de nuevo. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de Internet de las Cosas? El propósito del Internet de las Cosas es conectar cosas, pero no solamente conectar cosas. Vamos a hablar de conectar objetos y vamos a hablar de conectar personas, ¿sí? Y entre ellos existe o va a existir una interacción, ¿sí? Es decir, yo en este momento estoy sudando y vengo corriendo, ¿sí? Y me gustaría que existiera un sistema de Internet de las Cosas que notara que mi temperatura está alta para que encendiera el sistema de aire acondicionado sobre mí y me refrescara, ¿no? Eso sería un atractivo tecnológico bastante interesante, ¿sí? Y entonces el Internet de las Cosas lo que busca o lo que hace es facilitar el trabajo de la inteligencia artificial, ¿sí? Me ayuda a conectar cosas dentro de la cadena de suministro y toda esa información que recolecta, ¿sí? De sistemas, que recolecta de sensores, lo alimenta a la inteligencia artificial, ¿sí? Y ya dentro de la inteligencia artificial, pues lo único que tengo que hacer es inferir cosas, ¿sí? Posteriormente a inferir cosas, ¿sí? Yo hablo y pienso en una inteligencia artificial que me permita, en un momento dado, ¿sí? Obtener no solamente información, sino que también quisiera que me dijera qué hago, ¿sí? Como les decía anteriormente, ya hemos trabajado o hablado de tecnología que nos hace ese tipo de cosas. Por ejemplo, ¿quién usa Google Maps? Todos usamos Google Maps. Y cuando vamos manejando dice, dentro de 30 metros girar hacia la derecha. Dentro de 40 metros tomar la desviación X, ¿sí? Inteligencia artificial que me ayuda a tomar decisiones, ¿sí? ¿En base de qué? En base de lo que percibe, ¿sí? Y entonces el Internet de las Cosas, ¿sí? Es el mecanismo que le ayuda a la inteligencia artificial, ¿sí? A obtener esa información para que me pueda ayudar a tomar decisiones. Es una característica importante que me gustaría un sistema de inteligencia artificial para la cadena de suministro tenga. Les decía anteriormente que la inteligencia artificial que nosotros
vemos o con la que trabajamos actualmente es una inteligencia artificial que responde a escenarios fijos, ¿sí? Pero el mundo real no es fijo, no es una foto. El mundo real cambia, ¿sí? Y entonces necesitamos inteligencia artificial que tenga la capacidad de autoajustarse, ¿sí? Ese tipo de inteligencia artificial se le conoce como aprendizaje con reforzamiento, ¿sí? Ustedes pueden entrenar a un sistema de video para reconocer un gato, ¿sí? No es muy difícil hacer un sistema que hace esto. Lo que hacen ustedes esencialmente es recolectar muchas fotografías de los gatos, de sus amigos, de sus conocidos, de lo que encuentran en internet, y lo recortan. Recortan la silueta del gato, no al gato, ¿sí? Recortan la silueta y se le enseñan a la computadora y le dicen esto es un gato. Entonces lo registra en su base de datos y dice, ah, es un gato. Si ustedes le muestran un gato, otro gato distinto, no lo va a poder reconocer porque no tiene suficiente información. Entonces tienen que recortar ese gato también y decirle, este también es un gato. Y eso lo tienen que hacer miles de veces, millones de veces. En realidad, por ejemplo, Facebook reconoce la cara de una persona porque como nosotros lo alimentamos con nuestras fotos, ¿sí? Facebook ya tiene un algoritmo que se encarga de recortar caras y con eso se alimenta, ¿sí? Y con eso determina, ah, esto es una cara. Y entonces ya ustedes cuando abren Facebook y ven una foto con sus amigos, lo encierra en un cuadrado y dice, si quieres mete la información de esta persona, si lo conoces, ¿sí? Ahora metan un perro. No lo va a poder reconocer porque no tiene esa información, ¿sí? Entonces hay que volver a entrenarlo con los recortes de perros, de muchas clases de perros. Y así, ustedes tienen que ir introduciendo todo ese conocimiento, ¿sí? Eso se conoce como Machine Learning. Pero como les decía anteriormente, yo quiero un sistema de inteligencia artificial que pueda adaptarse y que cuando yo le muestre un perro y un gato, diga, ah, allá hay un perro y un gato. Y después introduzco un pato, ah, y además hay un pato, ¿sí? Eso se realiza a base de lo que se conoce como aprendizaje con reforzamiento, ¿sí? Voy a ir introduciéndome a la logística porque es el punto de nuestro interés. Solamente estoy planteándoles los principios para que ustedes se familiaricen y inmediatamente cuando empecemos a hablar de los ejemplos, ustedes me van a decir, eso es Machine Learning fijo, eso es Machine Learning con reforzamiento, etc, etc. Como les decía anteriormente, la inteligencia artificial que los científicos, la gente de los futuristas quieren o esperan es una inteligencia artificial que puede resolver cualquier problema. Eso todavía no existe. Y si ustedes me preguntan si va a existir, yo no lo sé, pero no va a ser mañana, ni dentro de 10 años. ¿Sí? Vamos a vivir por el momento simplemente con la satisfacción de que existe inteligencia artificial de casos específicos. Ese tipo de inteligencia artificial se llama Narrow Intelligence, que es decir, solamente se dedica a resolver un problema muy específico. Ya vamos a entrar a la cuestión de la logística con situaciones muy específicas, ¿sí? La logística tiene una característica muy importante. Como les decía yo anteriormente, dentro de la cadena de distribución genera mucha información.
¿sí? Ustedes todos los días, ustedes que están en la logística, todos los días generan facturas, todos los días generan pedidos, todos los días deben de alimentar inventarios, todos los días tienen que acomodar cosas, todos los días tienen que planear rutas, ¿sí? Todos los días tienen que saber dónde están dentro de los almacenes, dónde está el producto específicamente que tienen que entregar el día de mañana, ¿sí? Todo eso es un mar de información, ¿sí? Y que además tiene la característica de que no tiene estructura. ¿A qué me refiero con que no tiene estructura? Me refiero esencialmente a que pueden ser documentos de texto, de que pueden ser hojas de cálculo, que puede ser sensores, ¿sí? Ustedes seguramente registran sus productos utilizando pistolas de estas de códigos de barras, ¿cierto? Ustedes seguramente generan diagramas, ¿sí?, de distribución. Ustedes seguramente generan una cantidad enorme de reportes, ¿sí? Eso es lo interesante y por lo cual creemos o se cree actualmente que la inteligencia artificial tiene un campo de desarrollo muy extenso, muy grande. Hay muchas oportunidades dentro de este tema para aplicaciones en logística o de logística. Esencialmente dentro del concepto de logística, ¿sí?, existen dos elementos principales. Uno se llama Robot Process Automation. Aquí, y el otro es la inteligencia artificial. Aquí el robot no necesariamente tiene que ser un brazo que está moviendo cosas. Puede ser un programa, ¿sí?, un bot. Ahora están de moda los bots, ¿sí?, porque en las redes sociales meten mucha basura, hacen mucho ruido, ¿sí? Pero bueno, dentro de la logística podemos tener bots que nos ayuden a resolver problemas o a ahorrar tiempo. Una cuestión interesante o importante de la tecnología es que nos tiene que ayudar, ¿sí?, dentro de el campo de la logística a hacer varias cosas, más o menos 3, ¿sí? Nos tiene que ayudar a reducir el tiempo de los procesos, nos tiene que ayudar a incrementar la calidad y nos tiene que ayudar a optimizar recursos, ¿sí? Todo esto está relacionado con flujo y con dinero, ¿cierto? Entonces, todo el tiempo estamos dentro de los procesos de la línea de distribución, ¿sí? Estamos hablando de reducir tiempo, estamos hablando de reducir costos, estamos hablando de mejorar procesos continuamente. Y todos estos procesos y todo este trabajo, como les había yo dicho desde un principio, en la mayor parte, en la mayor cantidad de las veces es repetitivo. Siempre hacemos lo mismo, todos los días y de manera continua. Por eso necesitamos una parte robótica que se encargue de hacer cosas que son repetitivas. Y no nos importa porque el robot no se cansa, ¿sí? Y lo importante de tener un robot es que para mí, pues me da chance de ir a tomarme un cafecito, ¿no? La inteligencia artificial, por otra parte, nos ayuda, ¿sí?, a descubrir oportunidades, a descubrir casos especiales dentro de un proceso para simplificar el tiempo. Acuérdense que lo que queremos hacer es reducir tiempos, es incrementar la productividad,
y reducir los costos. Entonces la inteligencia artificial está continuamente buscando métodos, ¿sí?, para alcanzar esas 3 metas, ¿sí? Si yo pongo junto estas 2 cosas, que es la inteligencia que me dice, ¿sí?, cómo yo puedo mejorar los procesos dentro de mi trabajo cotidiano, ¿sí?, pues se complementa bastante bien con la parte robótica, que es la que se encarga de ejecutar los procesos, ¿sí? Aquí hay un ejemplo, ¿sí?, de lo que es un trabajo cotidiano, ¿sí? Tenemos el caso del trabajo que hace alguna persona de administración de procesos, ¿sí?, o de ejecución de un proceso, que tiene que estar continuamente leyendo correos electrónicos, que tiene que estar llenando formas, que tiene que estar llenando reportes, que tiene que estar generando esto no es mío, que tiene que estar generando hojas de cálculo, que tiene que estar leyendo, o más bien analizando, ¿sí?, datos, ¿sí? Digamos que es esencialmente el trabajo que tiene que hacer esta persona. Si yo tuviera un robot, yo lo pondría esencialmente a clasificarme los correos electrónicos. Me gustaría que en la mañana yo llegara y abriera la computadora y me dijera: los primeros 20 correos electrónicos son para responder de manera inmediata, lo demás no te preocupes. Pues ya me está ayudando, ¿sí? Las cuentas por pagar, ¿sí?, te las estoy ordenando de las más urgentes a las menos urgentes. Muchas gracias. Yo puedo hacerlo. Es más, si yo tuviera un robot que puede generar los reportes de manera automática, es decir, que vaya y que busque los datos necesarios para generar el reporte, pues me ayudaría muchísimo, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces, imagínense ustedes que pueden reducir, ¿sí?, en estas cantidades el tiempo que las personas tardan en clasificar documentos. Imagínense la reducción del tiempo en este porcentaje que gastan las personas en generar reportes. Imagínense reducir esta cantidad de tiempo en realizar análisis, ¿sí?, de datos. Ustedes me van a decir que esto suena peligroso, porque van a decir: ¿y mi chamba? ¿Sí? No, bueno, no nos van a correr. Esa es la buena noticia, porque el robot hace cosas, el robot y la inteligencia artificial hacen cosas de manera mecánica, ¿sí? No siempre tienen la razón, pueden generar situaciones erróneas. Entonces debe de haber un humano que los esté supervisando y que esté continuamente ayudándole al robot, ¿sí? Hay situaciones en las que los humanos deben de tomar decisiones, ¿sí?, relegando aquellas decisiones que tomó previamente un bot, por ejemplo, ¿cierto o no? Es aquí donde ustedes que están inmersos en los procesos de logística, donde se tienen que hacer reportes, llenar formas, seleccionar documentos, responder correos electrónicos, saben perfectamente dónde pueden introducir este bot. Me gustaría tener inteligencia artificial, por ejemplo, para analizar documentos engorrosos, los contratos, ¿sí? Me gustaría tener un sistema de inteligencia artificial que me diga: las cláusulas que se ven engorrosas son estas, para que yo no tenga que leer el documento de 100, 200 páginas, el contrato de 200 páginas, que me diga todo lo relevante de este documento
te lo reduzco a 10 páginas. Sería de muy buena ayuda, ¿sí? Ahí también podemos introducir robots o bots. Errores. A la hora de que nosotros generamos pedidos, por ejemplo, la mayoría de las veces se capturan con las manos, ¿sí? Podríamos necesitar o podríamos querer un bot que nos ayude a detectar esas secciones de los contratos, esas secciones de los documentos de importación, de exportación, de lo que sea, ¿sí? Que tengan la capacidad de decirme, atención, aquí hay un error, atención, aquí hay una cláusula que no estaba contemplada en contratos anteriores, ¿sí? Hay ocasiones en las que hay que generar pedidos, ¿sí? Con características muy especiales. Voy a hacer una mención muy rápidamente del concepto de la industria 4.0. La industria 4.0 está visualizando en un muy corto tiempo la generación de productos y de bienes personalizados. Es decir, ya no van a salir grupos de producción con 2000 camisas del mismo tipo. Ahora vamos a ver productos únicos, ¿sí? 2, 5, 10 piezas y después un cambio a otro tipo u otro modelo. Eso se llama producción personalizada, ¿sí? Y la industria 4.0 lo que busca esencialmente es que las empresas de manufactura, ¿sí?, puedan tener la capacidad, ¿sí?, de ajustarse a la demanda personalizada, ¿sí? En el caso de la logística es lo mismo. Ya no vamos a ver contenedores gigantes de una lavadora de un modelo idéntico, ¿no? Ahora vamos a ver contenedores, ¿sí?, con dispositivos de muchos tipos. Pueden ser lavadoras, pero con personalizadas, ¿sí? Y cada uno de estos productos debe de ir acompañado con especificaciones personalizadas. Debe de ir con documentación de importación y exportación personalizada, ¿sí? Aquí es donde la inteligencia artificial, ¿sí?, me tiene que ayudar a resolver ese problema.